Muchos saludos, hermanos. No solo para ustedes aquí en Pasadena, sino para todos ustedes, hermanos, que telefonearon desde New Zealand, que logren desarrollar el programa allí. Y justo ahora son cerca de las 9 en punto de mañana por la mañana en Nueva Zelanda. Y aún al mismo tiempo que tenemos aquí un poco más de las 2 o las 2 en punto de la tarde. Pero estoy ahora hablando por medio de satélite a todos los hermanos y a todos los sitios de fiesta en los Estados Unidos, en Canadá y en Inglaterra. Y es una cosa maravillosa que todos estemos juntos, que todos podamos cantar juntos, cantar los mismos himnos al mismo tiempo. Y el señor Tekach resaltó que sería maravilloso que pudiéramos oír lo que Él hace y que Él nos vea y nos oiga a todos juntos en unidad y al mismo tiempo. Y estamos en una intención con Dios y con Cristo. Pienso que esa es la cosa más maravillosa. Estamos viviendo en un mundo que ha hecho tremendo progreso y un gran ejemplo de ese progreso que es asombroso es el hecho de que podemos sentarnos justo aquí y hablarle a todos los hermanos, a todos los Estados Unidos y Canadá y Bretaña y Nueva Zelanda, y solo tuvimos que conectar los cables para alcanzar al resto de hermanos en todo el mundo. Pero al mismo tiempo vivimos en un mundo de males pasmosos, problemas insolubles, problemas multiplicándose aún más rápido que el progreso. Bien, existe una razón. Estamos aquí en el primer día de la fiesta de Tabernáculos 1984 para tener hasta cierto punto un saboreo anticipado de aquel tiempo descrito en su Biblia en Revelación 11 y verso 15, cuando todos los gobiernos y reinos y naciones de este mundo se habrán convertido en los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, que no serán más dirigidos por seres humanos bajo la influencia de Satanás el diablo. Estamos aquí para celebrar los tiempos hablados en el capítulo 11 de Isaías, cuando los animales salvajes serán domesticados y un niñito estará jugando con leones. Quiero decir, un niñito estará jugando con un león. Y aún los animales salvajes serán cambiados y vamos a tener un mundo de paz. Estamos aquí para disfrutar de un saboreo de los tiempos hablados en el capítulo 2 de Isaías y alrededor de los primeros 9 o 10 versos, cuando la tierra será llena del conocimiento del Señor y cuando ellos abaten sus espadas, convirtiéndolas en rejas de arado y asadones, o de implementos de guerra en implementos de producción. Ninguno aprenderá guerra y no habrá guerra más, sino paz. Estamos aquí para celebrar aún el tiempo cuando el mundo entero comenzará a ser hecho uno con Dios. Hoy este mundo es uno con Satanás el diablo. Bien, por 6,000 años hemos dirigido esta tierra que ha sido poblada por una humanidad viviendo en lo que podría ser llamado el Día del Hombre, o más apropiadamente, el Día de Satanás. Este no es el mundo de Dios, este es el mundo de Satanás. Estamos aquí para celebrar el comienzo del tiempo, que será el mundo de Dios. No es el mundo de Dios aún. Nosotros en la iglesia de Dios hemos sido llamados a salir del mundo de Satanás. Somos los llamados, aquellos que han sido llamados a salir y a seguir a Jesucristo y a ser hechos uno con Dios. Pero el mundo no es uno con Dios. El mundo no quiere oír acerca de Dios. Dios no puede habitar en las mentes o en los pensamientos o actividades de la gente de este mundo. Ellos solo están interesados en las cosas y caminos de Satanás. Y Satanás es el autor de vanidad primero que todo, lo cual conduce a competencia y a violencia y a actitudes de celos y envidia, de hostilidad, de rebelión, de destrucción, de quebrar y nunca edificar, y queriendo obtener y nunca dar o compartir,
de donde el camino de Dios es el camino del amor, A-M-O-R, amor, el camino de dar, de cooperar, de ayudar, de compartir, de tener interés por lo bueno y el bienestar de otros, de todas las clases, de la humanidad, de la gente. Pero amor, primero que todo, hacia Dios, en obediencia, en reverencia, en adoración, en confianza y dependencia en cuanto a Dios. Dios, quien es amor, quien es el dador de toda dádiva buena y de todo lo bueno, y el dador, como vamos a ver en su debido tiempo, el dador de paz. Pero estamos viviendo en el día de Satanás. Estamos enfocándonos a un tiempo cuando el mundo entero será, como hemos sido llamados a salir del mundo y a convertirnos en uno con Dios. El tiempo que llamamos el milenio, un periodo de 1000 años. Cuando este evangelio del reino de Dios es proclamado a todo el mundo, por testimonio a todas las naciones. Y es un hecho ahora. La pura verdad está yendo a cada nación de la faz de la tierra. Hoy, de una forma o de la otra, estamos llevando el evangelio a cada nación sobre la faz de la tierra hoy. Y yo no sé de cualquiera otra iglesia, de cualquier clase, que esté llevando este mensaje allí, aunque no otra iglesia tiene el evangelio de Jesucristo. Ellos tienen un evangelio de Jesús, muchas de ellas, pero no el evangelio de Jesucristo, porque su evangelio es el evangelio acerca del reino de Dios, mientras que el evangelio del hombre es solamente uno acerca de Cristo. Cristo es el mensajero y ellos solo predican un mensaje acerca del mensajero, pero pasan por completo por alto el mensaje que Dios envió por medio de él. Por tanto, estamos enfocándonos hacia una utopía. Bien, ¿es una utopía algo imposible? Ustedes observan la palabra utopía en sus diccionarios. Si nunca lo ha hecho, podría hacerlo. Y encontrarán que el diccionario dice que una utopía es una condición fantástica, imaginaria, imposible, de perfección absoluta donde todos son pacíficos y felices y sin problema de alguna clase. Es pleno para todos y todos tienen plenitud y todos están felices y contentos. Y todos van en armonía muy felizmente y pacíficamente con todos. En otras palabras, el tiempo de perfección. ¿Qué hay de equivocado en eso? ¿Por qué no debería haber una utopía? Ellos quieren obtener en lugar de compartir, quieren odiar en lugar de amar, antagonismo en lugar de cooperación, siempre intentando obtener lo mejor de otros o siempre intentando obtener algo de otros sin algún esfuerzo, sin producir y quitar lo que otros han producido. Este mundo ha estado siguiendo su curso por cerca de 6000 años, de esa manera. Bien, ¿de qué se trata todo esto cuando usted logra regresar al comienzo? ¿De qué se trata? En primer lugar, todo tiene que ver con una cosa central y que es el propósito del Creador eterno Dios. Dios tiene un gran propósito. Ustedes saben, fue durante la Segunda Guerra Mundial que he dicho esto cientos de veces. Supongo hasta hoy, Winston Churchill, uno de los más grandes estadistas de todos los tiempos, y especialmente en nuestro curso de vida, y pienso que no hay uno de ese calibre viviendo hoy. Estaba él hablando ante la Asamblea del Congreso de los Estados Unidos y dijo él, hay un propósito que se está ejecutando aquí abajo. No creo que el señor Churchill entendiera lo que es ese propósito, pero de alguna manera parecía saber que hay un propósito que se está ejecutando. Y en efecto así es. ¿Qué es ese propósito y quién lo está ejecutando? Cuando él dijo ejecutándose aquí abajo, él quería decir naturalmente por Dios arriba ejecutándolo. Todo gira en torno de ese gran propósito. Ese es el propósito general.
Y todo eso sigue su curso o siempre ha mantenido su curso. Esto es solo una parte, una porción del desarrollo hacia ese propósito. Comencemos con Dios mismo. No sé cómo explicar cualquier cosa excepto que regresemos al comienzo. He dicho, por tanto, con frecuencia, usted observa este mundo e intenta entenderlo, y usted no puede. ¿Sabe por qué? Es como entrar a un cine cuando está casi acabando, y usted no lo entiende. Usted no sabe lo que está pasando, no sabe por qué las cosas que ve, que son dichas y hechas, que están siendo hechas o a dónde conducen, porque usted no vio lo que fue antes, no vio a dónde conducían. Entonces usted hubiera entendido si hubiera visto desde antes. Hemos llegado a este mundo cuando está casi acabando, está cerca de los 6,000 años. Y Dios y su propósito se distribuye en 7,000 años para cumplir su propósito. Los primeros 6,000 años han sido asignados a Satanás el diablo. Bien, ¿cómo él entra en esto? Bien, necesitamos regresar al comienzo para entender aún eso. Bien, usualmente abordo el tronco del árbol con sus raíces, y yo dejo las ramas y los tallos a nuestros ministros. Ellos les enseñan a ustedes los detalles, pero Dios tiene un gran propósito. Bien, en primer lugar, hoy digo que hemos estado durante 6,000 años en el día de Satanás el diablo, y él tiene tan enceguecido al mundo que no tienen idea acerca de Dios. Y la mayoría de la gente en el mundo simplemente no tienen conciencia de Dios. Ellos simplemente no piensan en eso. Él no tiene importancia en sus pensamientos o en sus actividades diarias o en sus mentes. Y ellos no quieren que Él se involucre cuando usted comience a hablarles acerca de Dios. Y ellos se sienten incómodos y quieren cambiar de tema y escabullirse rápidamente. Se ponen nerviosos y no quieren hablar acerca de Dios. Realmente son temerosos de Dios. Y no es que piensen que Dios es un monstruo que va a dañarlos o herirlos. Es más bien de otra forma que piensan que Dios es tan bueno, así que se encuentran con cuán malos ellos son realmente, pero ellos no quieren saberlo, así que ellos se escabullen y son temerosos de Dios. He dicho muchas veces que no existe en la tierra religión que sepa quién o qué es Dios, excepto la verdadera iglesia de Dios. Ustedes leen en el mismo comienzo de la Biblia: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Pero Moisés escribió eso en lenguaje hebreo. Y en el lenguaje hebreo, ellos no usaron la palabra Dios. La palabra para Dios en hebreo era Elohim. Y Elohim es una palabra plural. No una unidad, sino una palabra plural, que significa más de uno. Y debería ser dioses, terminando en S, en el lenguaje inglés. Porque Dios dijo más tarde: hagamos al hombre según nuestra imagen. No que yo hago, sino que hay más de una persona allí. ¿Y quién? ¿Y qué es Dios? ¿Y cómo Él está compuesto? ¿Y cómo es Él? Ustedes encuentran eso descrito en el Nuevo Testamento, en el primer capítulo de Juan, primeros 5 versículos, donde dice: en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Bien, lo mismo está en Génesis, en el comienzo. Pero en lugar de decir que Dios creó los cielos y la tierra, dice que era la palabra y la palabra estaba con Dios, y que la palabra era Dios, y que todas las cosas fueron hechas por Él, y que existe un creador. Y continúa un poco en más detalle. Bien, ¿quién y qué es esta palabra? ¿Está eso hablando acerca de un ser, de un personaje? En verso 14 creo que es: la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros y se convirtió en Jesucristo. Así que la palabra era un gran personaje que se convirtió en Jesucristo. Es el personaje antes de que se convirtiera en Cristo. Ahora leamos en Hebreos que Él era como Dios, sin padre, sin madre, sin descendencia, sin tener comienzo de días, ni fin de vida.
Él siempre existirá, siempre lo hizo. Nunca ha existido el tiempo cuando Él comenzó. Él siempre ha existido. No intente calcular eso en su mente, simplemente usted no puede, ni yo tampoco. Sin embargo, algo tuvo que siempre existir e implicó inteligencia para producir cosas no inteligentes y lo encontramos en el universo. Bien, dijo que Él vivía y Dios vivía y la palabra vivía. Y la siguiente cosa es cómo ellos vivían. Ellos vivían felizmente, vivían en paz, se amaban el uno al otro. Dos no pueden andar juntos excepto que estén de acuerdo, y estaban de acuerdo. Cuando la palabra el logos, como está en el lenguaje griego, se convirtió en Jesucristo, cuando tenía 30 años de edad y fue bautizado, Dios dijo desde el cielo: tú eres mi Hijo amado, en quien estoy bien complacido. Él amaba al Hijo. Y el Hijo amaba a Dios, quien después se convirtió en su Padre, después de que fue nacido de la Virgen María. Y él obedeció al Padre. Bien, él era la palabra que hablaba. Y uno de los salmos dice que él habló y fue hecho. Y el poder que lo hizo era el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que procedía de Dios y también de la palabra. Pero Jesús dijo cuando estuvo aquí en la tierra que Él nunca habló algo excepto lo que el Padre le dijo que hablara. Bien, Dios no pueden andar juntos si no estuvieran de acuerdo, pero al mismo tiempo, dos no pueden andar juntos excepto que uno sea el jefe. Cada joven pareja casada, siguiendo el orden en una boda, deberían recordar que uno va a ser el jefe. Por tanto, hay tantas jóvenes novias hoy, digamos, dice por anticipado, que no irán al altar si hubiera alguna promesa de obedecer. No voy a prometer obedecer. Nuestro matrimonio va a ser 50-50. Simplemente yo digo, ¿así? 50-50. Ustedes saben, eso me recuerda de un juez antes en Gladewater, que solía llamarlo Gladewater, ahora lo llamamos Big Sandy, allí en Texas. Y este juez dijo que él estableció el asunto en su día de bodas, su derecho de establecer la ley para su esposa. Le permitiré saber sin ningún equívoco quién iba a ser el jefe en nuestra familia. Y le dijo, yo seré el jefe y que no haya equívocos acerca de eso. Yo le permitiré tomar algunas decisiones sobre pequeños problemas que pudieran surgir, pero me he reservado la voz en decidir todos los mayores problemas. Y yo necesitaba que ella entendiera eso. Yo soy el jefe. Bien, él dijo, eso ha funcionado muy bien todos estos años desde que estamos casados. Ningún problema grande alguna vez ha surgido. Así que pueden adivinar quién era el jefe. Bien, en este caso Dios era el jefe y Jesús lo confirmó. No había cuestionamiento acerca de eso. Usted no puede tener alguna sociedad, no puede tener alguna organización a menos que uno sea el jefe. Tiene que existir liderazgo. Pero Dios vivía, la palabra vivía y lograban armonía. Ellos vivían el camino de la cooperación y uno era el jefe. Y había amor entre ellos y había armonía y había paz. La siguiente cosa es, ¿qué hacían ellos? Si ellos vivían, tenían que estar haciendo algo. ¿Cuál era su ocupación? Bien, ellos eran creadores. Y ellos creaban, y en Efesios 3, verso 9, ustedes leen que Dios era el creador. Él era el jefe. Y que Él creó todas las cosas por medio de Jesucristo. Bien, Cristo hizo cualquier cosa que su Padre le mostró. Él solo habló lo que su Padre le dijo que hiciera. Así que Dios le dijo lo que hacer. Él habló y como uno de los salmos dice, y fue hecho, el Espíritu de Dios apareció y lo hizo. Así que todo se originó en Dios, el Padre.
Había total cooperación y una perfecta creación resultó. Bien, la primera cosa que ellos crearon fue ángeles. ¿Qué es Dios? ¿De qué está compuesto Dios? Déjenme pensar en Juan 4, verso 24. Pienso que Dios es espíritu. Está compuesto de espíritu. ¿Qué es el hombre? El hombre es carne, hecho del polvo de la tierra. Eso es bastante diferente. Pero usted ve atrás en Génesis que existía Elohim, más de una persona que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen según nuestra semejanza. Pero el eterno Dios, y el eterno es aquel que se convirtió en Cristo, formó al hombre del polvo de la tierra, exacto de materia. Y lo que fue hecho de materia se convirtió en alma viviente. Así que el alma procedió de materia y el alma no es espíritu. Pero Dios puso un espíritu en el hombre y él recibió una mente. Y ustedes leen en Job que existe un espíritu en el hombre. Y leen en el 2 capítulo de Primera de Corintios que ninguno podría siquiera tener conocimiento como el humano puede. Y conocimiento como caballos, vacas, elefantes no pueden tener. Ningún animal puede poseer conocimiento humano y el hombre no podría poseer esa clase de conocimiento excepto por el espíritu del hombre, el espíritu humano que está en él. He descubierto que en la Biblia hay diferentes grados o niveles de espíritu. El más alto de todos es el Espíritu de Dios, quien tiene el poder de creación, el poder de pensar y planear y diseñar, y entonces de producir existencia de lo que no existe, de formar y moldear. Él diseñó las hojas del cedro y hace que los cedros siempre carguen hojas. Él diseñó el cerebro humano, el cuerpo humano, mucho más maravilloso que cualquier cosa que un humano pueda diseñar o producir. Y Dios era creador. Y Dios está compuesto de espíritu. Bien, la primera cosa que Dios creó fue ángeles. Y encontramos que los ángeles estaban en existencia antes que la materia. Porque ustedes se encuentran en el capítulo 38 de Job que cuando la tierra fue creada y los cielos fueron creados al mismo tiempo, de acuerdo con el primero y segundo capítulo de Génesis, que los ángeles ya estaban en existencia y ellos estaban gritando de gozo y cantando de alegría, porque la tierra originalmente fue hecha como el hábitat de los ángeles. Encontramos que existen 3 arcángeles o querubines, y ese es el nivel más alto de ángeles. Los ángeles fueron creados en 3 niveles. Primero que todo, ángeles ordinarios que no tienen alas. Un poco más altos, también compuestos de espíritu, también inmortales, no hechos de materia, sino hechos de espíritu. Son serafines. Ellos sí tienen alas. Luego, por encima de ellos, más alto que todo, enseguida de Dios, estaban los querubines o superarcángeles. Y ellos tenían alas. Y hay 3 de ellos mencionados en la Biblia. Y un tercio de ellos había seguido a aquel Lucifer. Lucifer era aquel que estaba sentado en el mismo trono de Dios. Y había gobierno allí. Y el gobierno estaba basado en el camino viviente. Un camino de vida que es amor, cooperación, perfecta armonía y en acuerdo con ser uno con Dios. Y en una mente con Dios. Y uno de aquellos arcángeles, Lucifer, había estado sobre el trono de Dios. Y era experimentado en el gobierno de Dios. Todo gobierno está basado en una ley. ¿Cómo definiría usted la ley? Yo tuve que hablar antes a la Escuela de Leyes de la Universidad al sur de California, una de las más famosas escuelas de leyes en los Estados Unidos. Y mencioné entonces que ley es simplemente las reglas de conducta humana. Conducta de una o más personas en contacto con otra o con otras personas. También mencioné que los hombres no parecen entender cuál es el correcto camino de conducta. Y aún nuestra Suprema Corte de Jueces no pueden entender la diferencia entre lo correcto y equivocado. Simplemente no saben uno de los más grandes argumentos justo ahora
¿Qué es el aborto? Si es correcto o equivocado. Y solo Dios les podría decir a ellos. Así que pienso que el siguiente programa que pondré al aire será responder a ese asunto. ¿Cuándo comenzó la vida humana? ¿En el nacimiento o antes del nacimiento? ¿Y es el aborto quitar la vida humana? ¿Es asesinato o no? No voy a darles cualesquiera opiniones. Solo voy a contarles lo que Dios dice. Voy a contarles lo que Jesucristo diría si estuviera aquí. Lo que efectivamente Él dice, porque la Biblia es su palabra en escritura. Así que dice lo que Él dice. Bien, cualquier gobierno está fundado sobre una ley básica. Y la ley es meramente las reglas de conducta humana. Y el camino de Dios de conducta humana es amor. Bien, la siguiente cosa que Dios creó fue el universo físico. Como dije en Job 38, ustedes leen de Dios creando la tierra. Y en Génesis 1 y Génesis 2 están las declaraciones que han mostrado en ambas escrituras que el universo entero fue creado en el mismo tiempo general que la tierra. Dice el mismo día, pero no significa las 24 horas del día en el mismo tiempo general. Entonces los ángeles fueron creados antes del universo físico. Cuando Dios creó el universo físico y creó la tierra, puso un tercio de los ángeles sobre la tierra y puso a Lucifer sobre ellos. Hay 2 otros arcángeles, cada uno sobre un tercio de los otros ángeles, presumo. Uno, por supuesto, era Miguel y el otro era Gabriel. Aquellos son los 3 arcángeles. Pero Dios estableció el trono de gobierno sobre la tierra, su gobierno basado en la ley de amor hacia Dios en primer lugar, y luego amor hacia sus criaturas compañeras, en este caso sería hacia los ángeles. Y Lucifer fue establecido en un trono para administrar ese gobierno, y él todavía está en ese trono hasta este día. Bien, ¿cuándo fue establecido él en ese trono? Nadie sabe. Esto fue previo a la creación del primer ser humano. No sé si fue 2 o 3 años antes o si fueron millones de años. Porque los ángeles son inmortales y habían estado viviendo por siempre. Viviendo aquí por siempre. Estaban viviendo por mucho tiempo, eran inmortales. Este Lucifer, cuando logró estar en su propio trono, se volvió celoso. La belleza se fue a su cabeza. Ustedes saben de él en el capítulo 14 de Isaías y el 28 de Ezequiel. Él era tan hermoso que permitió que la vanidad lo atrapara. Y esto se fue a su cabeza. Y se volvió celoso de Dios. Dios gobernaba el universo entero, pero él solo podría gobernar este pequeño planeta Tierra. Así que él organizó a sus ángeles en un ejército y dijo: subamos y efectuemos un golpe. Invadamos los cielos de Dios y eliminemos a Dios del trono. Quiero volcarlo, voy a tomar el lugar de Dios. Seré Dios. Pero logró que fuera arrojado a la tierra. Y así no fue más el superarcángel, se convirtió en Satanás el diablo. Y los ángeles que fueron con él se convirtieron en demonios. Bien, después de que eso pasó, enseguida Dios decidió que él, en su gran propósito que habría de ser ejecutado aquí abajo, se reproduciría a sí mismo. Él no podría crear un ser más alto que los querubines. Y aquí tenía un querubín que se había desviado y pecó y careció del carácter de Dios. Entonces dijo: solo yo, Dios, puedo estar seguro de siempre ir por el camino recto y nunca por el camino equivocado. Así que él se reproduciría a sí mismo, y él se reproduciría a sí mismo de humanos hechos del polvo de la tierra. Y Dios dijo: hagamos. Ese era Dios el Padre, dijo a la palabra: hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza. Luego la palabra obedeció y formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices el aliento de vida. Bien, él no tenía inmortalidad, los ángeles sí, pero el hombre poseía una mente y tenía un espíritu humano. Y el espíritu humano estaba en un nivel inferior que el espíritu de los ángeles. El nivel más bajo de cualquier espíritu, pero era todavía espíritu, era espíritu humano. Y el espíritu humano con cerebro humano
Y a propósito, el cerebro humano no es mejor que el cerebro de una vaca, el cerebro de un caballo, el cerebro de un elefante o de cualquier cerebro animal. Pero el espíritu humano con ese cerebro lo empodera con el poder del intelecto, empodera para adquirir conocimiento y comprender conocimiento, el poder de razonar, el poder de tener sabiduría y juicio, de tomar decisiones, de juntar los hechos en un proceso de razonamiento y llegar a conclusiones, y aún para inventar y hacer muchas cosas que la mente humana puede. Y así el cerebro humano empodera del espíritu humano y se convierte en una mente. Los animales no tienen mentes, solo tienen cerebros. Pero Dios ofreció al hombre vida. Él puso en el jardín de Edén dos simbólicos árboles. Uno, el árbol de vida, y si el hombre tomara de aquel árbol de vida, sería hecho uno con Dios. Y significaba que cuando el Espíritu de Dios entrara en él, se combinara con su espíritu. Bien, al principio el hombre fue hecho solo e incompleto. Dios no había completado la creación de ellos. Primero, él era solo un ser humano macho singular, y Dios quería que él se reprodujera y llenara la tierra. Y el pobre hombre no podría hacerlo. Y Dios ejecutó una operación y lo puso a dormir. Quizás fue con una anestesia milagrosa. Esa fue una anestesia. Tomó una de sus costillas e hizo una mujer de esto. Y así él agregó una mujer, una humana femenina al hombre. Y los dos se volvieron uno. ¿Pero qué uno? Una familia. Se volvieron una familia. Exacto como Dios y la palabra eran uno. Una familia, Dios. Se convirtieron en una familia humana. Ya ustedes comienzan a ver esto compactado hacia Dios. Bien, Dios les ofreció vida eterna. Si ellos tomaran del árbol de vida, entonces el Espíritu de Dios entraría en ellos y los impregnaría de vida inmortal. Serían engendrados con vida eterna, como Jesús mismo fue más tarde, después de 4000 años. Y en debido tiempo nacerían semejantes a Dios. Pero mientras tanto, Satanás apareció y engañó a Eva. Y Eva tomó del árbol prohibido. Y ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios prohibió que tomaran de él, que tomaran en sí mismos el conocimiento del bien y del mal. Ahora noten, fueron hechos con un espíritu humano y tenían el poder de saber hasta cierto nivel. A nivel del espíritu humano podrían saber el bien, así como el mal. No podrían saber el bien, sin embargo, a gran escala. Eso es para la mente de Dios que puede, porque ellos tenían el más bajo grado de espíritu. Y cualquier bien que ellos hicieran era de naturaleza egocentrista. He dicho muchas veces que uno de los más altos atributos del bien que es posible para humanos es el amor de madre. La forma en que la madre ama a su hijo, pero ese es interiormente egoísta. El hijo que salió de aquella madre es suyo. Ella lo ama. Ella no ama a otro niño como ese. Todo tan diferente con el mundo. Mientras que Dios no hace favoritismo. Dios es solo amor. Punto. Dios ama a los pecadores así como a los justos. Él amó a los pecadores tanto que dio a su propio Hijo engendrado a morir por aquellos para que fueran reconciliados de regreso a Él. Eso es por entero una clase diferente de amor que está en la más alta y más sublime escala. Y así, ¿qué hizo Dios? Cerró el árbol de vida para que ningún hombre pudiera accederlo y superarcángeles guardándolo con espadas flameantes para que ninguno pudiera entrar y tomarlo y comiera y viviera para siempre. Y así fue como este mundo fue fundado. Y Satanás virtualmente secuestró a Adán y Eva. Y ellos fueron por el camino de Satanás. Satanás nunca les dijo, adoradme. Él les dijo, hagan su propia cosa. Él dijo, escojan su bien y su mal por sí mismos, en su propia forma. Hagan su propia cosa. Y ellos lo hicieron. Pero no podrían elegir un más alto bien, porque no estaba en ellos el poder de Dios.
solo tenían un espíritu humano y no estaban en un nivel más alto que el Espíritu de Dios. Y así, el mundo que siguió tenía tanto bien como mal. Pero existía Satanás que los había secuestrado y secuestró a toda la familia. En aquel tiempo de la fundación del mundo, Dios elaboró ciertos decretos. Él decretó, como ustedes leen en el capítulo 13 de Revelación y verso 8, que aquel que es el Logos o la palabra se volvería carne y habitaría entre nosotros. Parece que el señor Armstrong se equivocó en la cita bíblica que citó y se trata de Juan 1, versos 13 a 14. Viviría una vida humana perfecta, pero pagaría la pena de muerte en lugar del hombre, porque la pena por aquel pecado es muerte. Verso 22. Y luego, a la par con esto, en Hebreos 9:27, ustedes leerán que fue señalado entonces, desde la fundación del mundo, que los hombres murieran una vez a causa del pecado. Todos los que nacieron de Adán y Eva y que hubieran pecado, Adán y Eva pecaron, y todos han pecado desde Adán, y todos mueren en Adán. Pero después de que mueran, habría un juicio. Ellos serían resucitados en Cristo. Cristo vendría a pagar la pena de pecado y ellos serían resucitados. Y entonces esto sería posible después de todo, que fueran salvados. En otras palabras, Dios tenía un propósito ejecutándose aquí abajo y cuando Satanás indujo a Adán y Eva a ir por el camino errado, él no derrotó el propósito de Dios. El propósito de Dios permanecerá. Nada puede derrotar el propósito de Dios. Y así, Dios arregló que aunque el hombre muriera, a través de Cristo todos serían hechos vivos. Y luego vendría el juicio. Pero el juicio no está sobre los hijos de Adán y Eva. Bien, este es el caso de ¿cuándo seremos salvados? Aquellos que Dios llama son aquellos que fueron predestinados. Tenemos una diferente batalla de la que aquellos que vendrán después. Tenemos que luchar contra Satanás, tenemos que luchar contra este mundo. Tenemos que vencer a Satanás, tenemos que vencer al mundo y tenemos que vencer aún a nosotros mismos. Todo el mundo va a ser llamado, pero solo aquellos en la iglesia de Dios son llamados hoy. Otros serán llamados después. Es solo un caso de ¿cuándo usted es llamado? No somos llamados ahora solo para tener salvación. Somos llamados ahora para aprender y llegar a ser llenos del Espíritu de Dios y aprender de Dios con el fin de ser maestros y traer a otros cuando su tiempo llegue relativo a su salvación y dentro del reino de Dios y traerlos dentro de la condición donde también serán uno con Dios. Así que hoy Dios ha dado su iglesia. La antigua Israel era la iglesia en el desierto, pero en realidad era la congregación o iglesia de Israel. Somos la iglesia de Dios. En otras palabras, ellos eran los hijos nacidos de carne de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel. Nosotros somos engendrados de espíritu, hijos de Dios. Entonces somos llamados según el nombre de nuestro Padre. Ellos son llamados Israel, que era su nombre nacional. Nosotros somos llamados Iglesia de Dios y avanzamos con el nombre de nuestro Padre, Dios. Oh, hermanos, ¿nos damos cuenta de estas maravillosas verdades? ¿Realmente nos damos cuenta? Dios nos ha dado estos días de fiesta anual. Primero, esta comenzó la fase espiritual del programa de Dios que comenzó con Cristo y su sacrificio, y la Pascua representó eso. Los 7 panes de día sin levadura representa la salida del pecado, que es el siguiente paso. El día de Pentecostés, que llega en verano, representa el advenimiento del Santo Espíritu. También era el tiempo de la llegada de la ley en el monte Sinaí. Eso llega en verano, usualmente en el mes de junio, supongo que siempre. Y luego
llegamos a la fiesta de trompetas. Esa es la segunda venida de Cristo. Ese es el tiempo cuando Cristo vendrá y tomará el reino y gobernará a todas las naciones. Y cuando Él venga, vamos a reinar y a gobernar con Él. Él dice, por ejemplo, en el segundo capítulo de Revelación, capítulo 2, versos 26, 27 y capítulo 3, verso 21. Nos sentaremos con Él en su trono, recibiremos poder sobre las naciones y las regiremos con vara de hierro. Somos llamados ahora para calificar para hacer eso. Esa es la única razón por la cual somos llamados, no solo por salvación. Aquellos de ustedes que piensan que son llamados solo para tener salvación, se van a encontrar con que no la tienen. Ustedes son como aquel que recibió uno de los 10 talentos. Cuando Cristo dio en la parábola un talento a cada uno de sus 10 siervos. Aquel que lo recibió y ganó 10, sea porque hizo algo, calificó para lo que él haría en el reino. Él va a gobernar sobre 10 ciudades en el reino de Dios. Calificó para lo que él puede hacer en el reino de Dios. Aquel que ganó 5 talentos, solo recibió la mitad a sí mismo. Él recibió la mitad como máximo, como su empleo en el reino, lo cual significa la mitad como un gran honor realmente. Pero aquel que solo intentó guardárselo, y eso fue todo, y solo intentó conservar lo que ya tenía, y no le adicionó algo, le será quitado para que no entre del reino del todo. Y eso es lo que va a pasarles a cualquiera de ustedes, gente, que piensan que están entrando en el reino, y que solo van a ser salvos. Si ustedes no se dan cuenta de que tienen que crecer en el conocimiento de Jesucristo, así como en su gracia, si no se dan cuenta de que tienen que vencer, si no se dan cuenta de que tienen que perseverar hasta el fin, si no se dan cuenta de que tienen que calificar, vamos a ser retribuidos de acuerdo con las obras, no salvos de acuerdo con nuestras obras. Pero no estamos siendo llamados solo para ser salvos. Salvación en sí misma es dádiva gratuita de Dios. Pero somos llamados para algo más que eso ahora. Somos llamados para un gran empleo y debemos calificar. ¿Para qué ha usted calificado? ¿Cuánto ha crecido usted desde este tiempo el año pasado? Pregúntense eso y muchos de ustedes van a decir, bien, supongo que no he crecido. Supongo que no he aprendido más que lo que supe entonces. Supongo que mi carácter no es de ninguna manera mejor que lo que era entonces. A veces pienso que mucho protestantismo se nos ha contagiado y solo piensan que esto es solo un asunto de ser salvos. Y hermanos, esto es mucho, mucho más que eso. Ahora bien, si calificáramos, entonces, cuando Cristo venga, vamos a sentarnos con Él en su trono. Vamos a recibir poder sobre las naciones. Seremos reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Eso está en Revelación capítulo 5, verso 10. Y luego vendrá un período de 1000 años que mencioné al comienzo. Después de eso, Satanás será suelto y Satanás será puesto fuera en el día de expiación, el cual tuvimos solo 10 días atrás. Representa a Satanás que es puesto fuera completamente. Cristo vendrá y gobernará como Él dijo. Satanás no estará en ese trono más, Él será removido. Estaremos gobernando con Cristo. ¿Ha usted estado calificando? ¿Ha usted estado ganando terreno? Hermanos, no digo que tengan que alcanzar absoluta perfección. Pienso que ninguno de nosotros va a hacer eso, pero tenemos que tener terreno ganado, tenemos que haber hecho progreso, tenemos que haber estado venciendo, tenemos que haber estado creciendo en gracia y conocimiento. Estudian su Biblia suficientemente, oran suficientemente. De otra manera, hermanos, algunos de ustedes no van a lograr entrar en el reino de Dios. Estoy hablando acerca de entrar en el reino de Dios. Déjenme en breve hablar de esta forma. Hablemos de calificar para ser rey o sacerdote.
Siguiendo entonces, por supuesto, vendrán aquellos 1000 años y después de eso vendrá el tiempo del juicio del gran trono blanco. Aquellos que hubieran vivido antes, el juicio no estaba sobre ellos y serán resucitados, puesto que ha muerto en Adán. Todos serán resucitados en Cristo y habrá el juicio final y por supuesto, ese es el tema para el último y gran día de la fiesta. Entonces mostraremos la culminación final de este gran maravilloso propósito de Dios. Es una cosa maravillosa. Y el propósito de Dios, como dije, permanecerá. Como dije antes, si examinamos el libro, el cual es el libro de Dios, he enfocado en el fin para ver cómo esto resulta y nosotros ganamos y ganaremos. Hermanos, manténgase estudiando su Biblia, manténgase orando, manténgase calificando y nunca fallen.